Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese tigre en la mano? Ah, pero sí es de papel. Me había dado un susto. A ver si se ha traído un tigre de estos y nos pega un zarpazo, un mordisco. Pero vamos, ya veo que es de papel. Vamos, no preocupa nada. Bueno, ¿qué nos trae usted hoy aparte del tigre de papel este? Qué bonito, tal? Es bonito, eso sí tengo que decirlo. Es que no lo he hecho yo, César. Muy buenas noches. Es que yo, o sea, lo de la papiroflexia, mal. Cuando era pequeño y tal, lo intenté en alguna ocasión y me salían unos churros absolutamente infumables. Yo admiro mucho a la gente que es capaz de poder hacer rosas, ¿no? Y tigres, en este caso también. Tigres de papel. Yo me hubiera conformado con aprender a hacer una pajarita. Y no lo conseguí. Es más, la clásica pajarita, ¿eh? La clásica pajarita. Es más, yo tuve ocasión de ver a alguna persona que sabía hacer pajaritas y me dejaba pasmado. Sí, es como mágico, ¿verdad? Es algo que tú dices, pero ¿cómo sabe dónde hay que dar el doblez? ¿Dónde hay que cortar? Es como lo del cubo de Rubik, ¿no? Porque, sí. Claro, yo la única manera de hacer el cubo de Rubik era arrancando las pegatinas y volviéndolas a pegar otra vez. Sí. Yo eso nunca lo aprendí, pero tuve un amigo que empezó a darle vueltas al cubo hasta que sacó cómo se hacía y luego le iba enseñando a todo el mundo cómo había que hacerlo y la gente se volvía loca de contar. Matemática, eso es matemática pura totalmente. y dura. Claro, él era profesor de matemáticas. Ahora en las redes sociales hay muchos vídeos explicándolo y desde luego que está la situación geopolítica, económica mundial como para hacer un cubo de Rubik y de verdad complicado, ¿no? Porque hoy tenemos novedades muy importantes en este miércoles 24 de septiembre en el que una noticia brilla sobre el resto en el plano geopolítico mundial. Ese giro público, vamos a decir público, porque ahora vamos a comentar también, yo tengo serias dudas de que en privado vaya a mantener esto, pero públicamente, giro de 180 grados, no de 360 grados, como diría alguna menestra española, giro de 180 grados de Donald Trump respecto al mensaje público sobre la guerra de Ucrania, al menos, insisto, en posición oficial. Ayer avanzábamos que el presidente de Estados Unidos intervendría en la Asamblea General de la ONU y que mantendría varias reuniones, dos de ellas las más importantes, o las más destacadas, podríamos decir, una con Milei para el rescate argentino, que también vamos a comentar los detalles, y luego otra con Zelensky, en un encuentro con el dirigente ucraniano que la verdad no hacía presagiar sorpresas. No. Nadie esperaba que hubiera una sorpresa, más allá de que Zelensky pudiera ponerse o no un traje. Cuando se pone camisa se la pone también oscura. Yo no sé qué le pasa a este hombre. Es que se mancha cuando come. Sí. A veces es que se mancha cuando come y no quiere llevar una camisa blanca, ¿no? Pero bueno, en todo caso, atención cero a la reunión de Zelensky, sobre todo después de que en su momento ya volvió al redil, después de aquel encontronazo que tuvieron pues la delegación ucraniana con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero al final ha sido un auténtico terremoto, porque anuncia Trump que Ucrania, si han estado ustedes en Marte y no lo saben, se lo vuelvo a decir ahora mismo, Ucrania, según Trump, con el apoyo de la OTAN, está en condiciones de recuperar, según él, el territorio de las repúblicas del Donbass que ahora controla Rusia, incluso ir un poco más allá, decía en Truth Social, que yo creo que a partir de este momento tenemos que dejar de llamar a esa red así, porque evidentemente de la verdad no es, y que además los miembros de la OTAN no solo podrían, sino que deberían derribar aviones de combate rusos si cruzan el espacio aéreo de cualquier país europeo, aunque no sea país OTAN. ¿Establece alguna garantía
de la participación de Estados Unidos en tales operaciones militares? No. Le preguntaron, dice, oiga, ¿es posible entonces que Estados Unidos participe con su ejército en apoyo de los miembros de la OTAN en caso de incursiones de este tipo? Y él contesta, depende de las circunstancias. El mensaje yo les recomiendo que vayan a buscarlo, si no yo se lo voy a resumir aquí, pero si lo quieren ver, el mensaje en Truth Social, que está en todas las redes sociales, porque es la forma en la que tiene la Casa Blanca de comunicarse, fundamentalmente, sobre todo el propio Donald Trump, y dice, con tiempo, analicen bien entre líneas porque es muy importante, con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy viable. ¿Cuáles son las fronteras originales? La incluyen Crimea, no incluyen Crimea. Sebastopol, incluye República del Donbass. Kharkov podríamos decir que sí incluiría dentro de las fronteras originales. Aventurándonos. Y luego dice, y quizás Ucrania podría ganar territorio. ¿Quién sabe? Quizás pueda ir incluso más allá. Hace un diagnóstico completamente alejado de la realidad de la situación. Dice que Rusia está luchando sin rumbo fijo. Bueno, pues si llega a tener rumbo, no quiero yo pensar lo que habría pasado. O sea. Dice que es un tigre de papel, ahí la broma con la que empezábamos hoy, el despegamos. Sí, una frase de Mao, por cierto. O sea, lo del tigre de papel es una frase que popularizó Mao cuando dijo que las potencias imperialistas eran tigres de papel. O sea, que el presidente de los Estados Unidos acabe citando a Mao sin saberlo. Para meterse con los rusos, que está bien. Claro, esto. Porque esto es como el personaje aquel de la comedia de Molière, que habla, el bourgeois gentilhomme, el ricachón en la corte, que resulta que hablaba en prosa y no lo sabía, ¿no? Y entonces el que le instruye para hablar bien en francés, de pronto le descubre que habla en prosa y el hombre se queda emocionado, ¿no? Bueno, pues aquí Donald Trump citando a Mao sin saber que está citando a Mao. Y añade también Trump que Moscú tiene grandes problemas económicos. Estoy utilizando los mismos adjetivos que ha empleado él, ¿de acuerdo? No son adjetivos que haga yo de una interpretación de lo que dice él, y que ahora es el momento de que Ucrania actúe. El Kremlin ha contestado con una sonrisa en la boca. Dmitry Peskov ha dicho que ellos tigres no son, que ellos son osos. Claro, es que te la juegas, porque no puedes decir tonterías porque te van a responder. Entonces, claro, nosotros no somos tigres, nosotros somos osos. Nosotros somos osos. Y ya se sabe lo que pasa con el oso. Y con los osos ruso. No se juega, es lo que ha dicho Peskov. Exacto. Dice, tigres de papel hay, osos de papel no hay. Dice, a pesar de ello, el presidente, refiriéndose a Putin, abro comillas, sigue valorando mucho la disposición de Trump a ayudar y trabajar juntos para encontrar soluciones al conflicto ucraniano. Putin, dice Peskov, ha descrito nuestro oso en repetidas ocasiones y con distintos grados de emoción. No hay nada de papel aquí. Rusia mantiene su resiliencia. Encima emplea un concepto, ¿no?, de corte también globalista, que se ha puesto muy de moda. Y Rusia mantiene la estabilidad macroeconómica. Alguno dirá, bueno, ¿qué va a decir el portavoz? En este caso, el portavoz de Kremlin, Peskov, ¿qué va a decir sobre la economía rusa? Datos oficiales del Fondo Monetario Internacional con sede en Washington. La economía rusa creció mucho en el año 2023 y en el 2024, y en el 2025 está creciendo, pero menos. Está creciendo, un 1,1%. Rusia es la cuarta economía del mundo según el Fondo Monetario Internacional. Que Rusia es gordo, es gordo. O sea, Rusia ha mejorado económicamente desde que fue a la guerra. O sea, es tremendo. Sí. Primero dijeron, no, es que, claro, con la guerra y tal, pues Rusia, y sobre todo con las sanciones, pues Rusia se va a ir al garete. Luego empezaron a ver que los datos pues no cuadraban con ese relato y entonces decían, no, los datos los rusos se los están inventando. Luego ya posteriormente... Me acuerdo cuando había uno que decía que en 2 o 3 meses, un tipo muy filo británico, por cierto, y aseguraba que en 2 o 3 meses aquello se caía. Sí, un tocayo mío. Sí. Y también en ese contexto decían, bueno, pues
Esto básicamente es una manipulación. No hay que creerse nunca las estadísticas de China ni las de Rusia. Algunos decíamos las de Estados Unidos, sí. Decían, bueno, calla, no me menciones el mercado laboral estadounidense, que hoy hay más trampas que en una película de chinos de verdad. Entonces, cuando los organismos atlantistas occidentales empezaron a publicar datos sobre la economía rusa, incluido, insisto, el Fondo Monetario Internacional, entonces dijeron, pues sí son reales, pero es porque realmente están utilizando una economía de guerra, una maquinaria de guerra. Por lo tanto, vamos a hacer nosotros lo mismo en Occidente para también tener crecimiento. Bueno, pues les ha salido, van con unas tortas, porque solo hace falta ver los datos de Alemania, los datos de Francia, y ahora hablábamos un poco del estado de esas economías y la situación de Rusia. Además, Rusia está exportando materias primas, petróleo, gas, y tiene como socios comerciales principales a países que se están pasando las sanciones por el arco del triunfo, como son China e India. Sí. Fundamentalmente China e India, que además son los países que más perspectivas de crecimiento tienen y por lo tanto más necesidad de materias primas rusas tienen. Yo me cambiaba ahora mismo, si fuera ministro de Economía de cualquier país de Europa, me cambiaba ahora mismo por el ministro de Economía ruso. Fíjense lo que estoy diciendo. A pesar de los problemas, del control de capitales, de las sanciones, etcétera, etcétera. Yo me cambiaba. Porque claro, el ministro de Finanzas ruso se sienta en la mesa y dice, a ver, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Desde un punto de vista interno, bueno, lo tengo todo perfecto para poder crecer. Desde un punto de vista externo me están sancionando. Bueno, pero yo, en mi core, en mi núcleo, yo puedo estar tranquilo, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Que es justo lo contrario de lo que está sucediendo en los países occidentales. Que el core, el núcleo, no existe, está desintegrado y entonces necesitas acciones exteriores para salvarte. El caso de Argentina, pues es el paradigma, pero hay otros muchos, insisto. Este verano, el Fondo Monetario Internacional ha iniciado debates, acuerdos sobre cómo se pueden realizar programas de asistencia a Francia, Alemania y Reino Unido sin que parezcan rescates. Luego el tema del armamento. También Trump dice, no, es que Estados Unidos va a seguir suministrando armas a los demás miembros de la OTAN para que los países, abro otra vez comillas, hagan con ellas lo que quieran. O sea, ya no habría ninguna limitación de yo te entrego unos misiles y tú no los puedes lanzar porque son de largo alcance. Vamos a ver, seamos serios. Si le entrega material militar Estados Unidos a países OTAN o a países no OTAN directamente a Ucrania para realizar la selección de objetivos, en muchos casos, por no decir en prácticamente todos, necesita satélites controlados por Estados Unidos. O sea, esto no es yo te vendo las armas y luego tú haz lo que quieras. Necesitas la colaboración. ¿Cómo se hace esto? Normalmente con contratistas militares para que no intervenga directamente el Pentágono. Entonces hay empresas que se dedican a esto, que son los mismos que están seleccionando los objetivos al ejército de Ucrania y que son los mismos que en su momento filtraron que Zelensky se estaba volviendo loco y que quería volar centrales nucleares. Son ellos los que cantaron. Cuando se dice, no, miembros cercanos al ejército ruso, son los contratistas norteamericanos. Sí. Luego mantiene una reunión con Macron y entonces Trump dice que Rusia debería haber detenido la guerra en Ucrania y ya no argumenta que tanto Moscú como Kiev son responsables del conflicto, sino que lo centra todo en Moscú. Luego le preguntan por su relación con Putin, que él mismo, sobre todo tras la cumbre de Alaska, dijo que iba a ser determinante a la hora de alcanzar un acuerdo de paz. Dice, no, yo es que me llevo bien con él. Ahora dice que eso no significa nada. Y luego Trump fija un plazo para conversaciones de paz. Cuando se le preguntó si confiaba en Putin, dice, bueno, esto se lo voy a decir al mundo dentro de un mes aproximadamente. Vamos a ver. Con independencia de lo que diga cada uno, en julio, el Ministerio Ruso de Exteriores dijo que ellos se reservan el derecho a usar armas contra instalaciones militares de países que permitan a Kiev atacar con su armamento el interior del territorio ruso internacionalmente reconocido. Es decir, no en la parte del este ucraniano, que solo en este caso lo reconocería Rusia como propio, sino en el territorio ruso fetén, vamos a decirlo así. Y la propuesta de Rusia sigue sobre la mesa. Dicen, nosotros no vamos a retirar las tropas de Donetsk y Lugansk, las tenéis que retirar vosotros. No vamos a retirarlas tampoco de las provincias de Zaporilla y de Jersón, que fueron incorporadas a Rusia después de consultas populares en el año 2022. Vamos a aclararlo esto también. Algunos dirán, no fueron elecciones limpias. Bueno, fueron elecciones, ¿no? Y luego el tema de Crimea y Sebastopol, todos ellos dentro de esa federación rusa. Trump estaba de acuerdo en esto. De hecho, apercibió públicamente a Zelensky y le dijo, no, tú tienes que tragar.
Y Trump estaba de acuerdo. Y ahora parece que no. ¿Se trata esto de un teatro más, de una representación más del circo Donald Trump? Bueno, pues es posible, ¿eh? Pero el mensaje es aterrador. ¿Qué pasa? Que Zelensky ha hecho las maletas, ha vuelto la delegación ucraniana y cuando han vuelto han dicho, bueno, a ver, ¿qué nos hemos traído a Estados Unidos? Además de las declaraciones, ¿nos hemos traído algo? No. ¿Nos hemos traído dinero? No. ¿Nos hemos traído algún compromiso militar? No. Entonces, ¿qué tenemos? Humo. Y eso es precisamente lo que se le está echando en cara ahora a Zelensky, que le están creciendo los enanos, porque él dijo, públicamente no, pero dijo a su entorno que dentro del proceso establecido por Estados Unidos habría elecciones en Ucrania en otoño y no va a haber elecciones en Ucrania en otoño. Pero que va a haber elecciones en Ucrania en otoño, vamos, eso no hay quien se lo crea. Y ahora hay voces dentro del Parlamento ucraniano, pues la Cámara de la cual se han extraído y se han sacado a los opositores más importantes. Hay otros opositores, hay un partido opositor que se llama Holos, que ha estado bailándole el agua a Zelensky durante mucho tiempo, y esta mañana ya diputados de este partido estaban diciendo, no, aquí lo que hay que hacer es convocar elecciones. El Economist, The Economist, revista británica, globalista, atlantista, otro de los altavoces, ¿no?, del sistema actual, occidental, publica un reportaje en el que dice que Ucrania se queda sin dinero, sin hombres y sin legitimidad democrática. Bueno, eso hace muchísimo tiempo que está sucediendo. Es bueno que lo reconozcan, ¿no? Claro, o sea, cuando lo decíamos nosotros, resulta que es que a nosotros nos pagaba el sueldo Putin. Ahora lo dice The Economist. ¿Cómo lo hace esto? ¿Cómo estará la cosa para que esto lo diga The Economist? Ese es el asunto. ¿Cómo estará el ejército si a mi hijo le hacen cabo? O sea, las cosas como son. En lugar de utilizar un editorial, un artículo de opinión reflejando un poco la línea argumental del medio, publican un reportaje citando a funcionarios locales que hablan bajo la condición de anonimato. Y entonces, The Economist asegura que ante la grave situación económica y la movilización forzosa, algo que tampoco se admitía hasta ahora, la movilización forzosa es que tú estás trabajando en tu fábrica y vienen y te llevan en un coche a que mueras en el frente. Eso es la movilización forzosa, no solo el reclutamiento en sí. Dice The Economist que los ucranianos han huido en masa del país, es decir, todo lo que hemos estado aquí contando durante mucho tiempo, que según estimaciones de Naciones Unidas que el propio gobierno británico da por buenas, más de 5 millones de personas han abandonado el país. Más de 5 millones, don César. Que Ucrania se está quedando sin hombres y también se está quedando, cito textualmente, sin legitimidad democrática. Dice la publicación que se ha roto la confianza entre el gobierno y la sociedad, que el descontento social ha alcanzado su punto máximo en julio cuando Zelensky trató torpemente de cerrar 2 organismos anticorrupción independientes cuyas pesquisas se estaban acercando demasiado a altos funcionarios de Kiev y de su propio entorno. Estas pesquisas estaban relacionadas con sacar $50 millones al mes a bancos de Emiratos Árabes Unidos, noticia que avanzamos nosotros en el Gran Reseteo el pasado fin de semana. ¿Tiene algo que ver con esto? La prensa turca ha publicado esas informaciones. Descontento de los aliados occidentales, rechazo ciudadano, que forzaron a Zelensky a retroceder y mantener esos 2 organismos anticorrupción supuestamente independientes. Concluye el artículo de The Economist. Abro comillas. Es evidente que las elecciones deberían celebrarse tan pronto como la seguridad lo permita. Pues claro. Evidentemente. Estamos viendo lo mismo que sucedió con Nord Stream, lo mismo que ha sucedido con tantas y tantas cosas. Primero, a los que denunciamos la situación o a los que contamos lo que está pasando, se nos aparta del sistema, se nos mete en listas negras, se nos persigue, se nos expulsa de determinados contenidos de redes sociales, se nos pone en la diana para que cualquier día uno que vaya por la calle pues nos tire una pedrada o cualquier barbaridad. Y luego dicen, no, claro, si es que esto es una situación insostenible. Dice, claro, ¿cómo tienen ustedes la cara tan dura? Luego ha estado bien también lo de Melania, ¿no? Trump, porque, claro, la mujer de Zelensky, que claro, a esta le gusta aparecer un montón, porque claro, si ella aparece, pues hace más dinero o recibe más dinero para esa fundación que tiene, que lava estupendamente la ropa,
Lava Por más eso van. blanco. Sí, ellos van siempre con la ropa muy limpia. Por lo menos ella. Él ya digo que lo de ir de oscuro normalmente es cuando Bueno, te manchas comiendo. y si no quiere ir con la ropa limpia, con tirarla y ponerse más bragas, una señora que se gastó a lo tonto, más de 6.000 euros en bragas en París, vamos, es que no necesita ni lavarlas. Claro, a lo mejor es que no las lava, ¿no? Son como las camisetas de Usar y de tirar, los sí. futbolistas, que se la ponen para el partido y ya está, ¿no? Sí. Yo no sé luego qué harán con eso. A lo mejor alguno ya lo está vendiendo en la Lo Deep Web, revenden, ¿no? lo revenden. Exactamente, porque hay gente pató que decían en mi pueblo, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con Melania? A Melania, a su equipo, le llega la petición de la mujer de Zelensky para reunirse con ella. Dice, bueno, ya que se van a reunir nuestros maridos, pues también nos reunimos nosotros, hacemos el reportajito de turno y me garantizo, pensaría la ucraniana, que voy a salir en todos los medios internacionales. Esto lo ha contado el The New York Post, citando al asesor principal de la esposa de Donald Trump, que se llama Mark Beckman, que es quien lo ha contado, ¿no? Entonces, Zelenskaya ha contactado varias veces para concertar una reunión directamente con él y le han dicho que no es. Evidentemente, ¿no? Una Melania Trump que sí que dio discurso en la Asamblea General de la ONU. Y utilizó el evento para dar una advertencia y un llamado a la acción para proteger a los niños en momentos en que la tecnología avanza rápidamente. Otra muestra más de hipocresía. No lances mensajes, Melania, llama a Peter Thiel. Llama a Larry Ellison. Llama a Alex Karp. O no les llames si te lo vas a encontrar en tu casa, si pasan más tiempo en tu casa que tú, Melania. El mayor peligro ahora mismo para los niños, desde un punto de vista tecnológico, está en la Casa Blanca. En concreto en la vicepresidencia. Porque estos son los amigos de J.D. Vance. Mucha gente conoce a Alex Karp y a Peter Thiel de Palantir, no tanto al oráculo, a Larry Ellison, pero lo van a conocer porque vamos a hacer un programa en el Gran Reseteo explicando qué es esto del oráculo digital. Para que sepa el personal. Estos son los que además se van a quedar ahora con TikTok. El oráculo, Larry Ellison. También relacionado con las vacunas de ARN mensajero, las mal llamadas vacunas de ARN mensajero. Luego Trump en la asamblea estuvo bien. El discurso que dio estuvo bien. Confrontó, puso a todos los que había allí bajo enfrente del espejo, básicamente. Dijo, miren, ustedes están tirando sus economías al garete, están basando todas sus políticas económicas en el cambio climático, haciendo un análisis de la soga verde muy similar al que hacemos aquí, evidentemente sin decir lo de la soga verde, criticando toda la política migratoria. Decía, se supone que la ONU debe de tener invasiones, no crearlas ni financiarlas. Claro. Pero es que el anterior inquilino de la Casa Blanca, el principal donante suyo, que se llamaba George Soros, Open Society, se dedica precisamente a eso. Y luego, pues, la anécdota de la escalera mecánica y el teleprompter que no funcionaban. Tuvo que subir andando Donald Trump y luego el teleprompter, pues, que estaba averiado. No sabemos si le quisieron hacer algún tipo de, sabotaje. Y luego respecto a Europa. Europa está en serios problemas, dijo, ya ha sido invadida por una fuerza de inmigrantes ilegales como nunca antes se había visto. Y luego tanto la inmigración como las ideas suicidas sobre la energía, dijo Trump, serán la muerte de Europa occidental, en lo cual pues coincido plenamente. Si no se alejan de la estafa de la energía verde, su país fracasará, lo que dijo Donald Trump, ¿no? Y luego un mensaje para proteger la libertad religiosa y un mensaje procristiano, que esto en nuestros días parece que es radical, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí, es extremo, es extrema derecha. Oh, madre mía. Es extremo todo, sí. Vamos, no sé, el que piense que defender a Cristo es de extrema derecha, no sé, que se coja, miren, así facilito, hay así 4 evangelios, cógense el que quieran. Si me preguntan a mí, yo soy más de San Juan, pero da igual, cógense ustedes el que quieran y se lo leen para ver lo que hay de extrema derecha. Claro, al mismo tiempo, el Departamento de Estado publica también en redes sociales que Trump merecía el Nobel de la Paz por todas las guerras que ha detenido. Diga, pero si acaba de hacer una petición para que se inicie la Tercera Guerra Mundial en el seno de Europa, por no hablar de los misiles en Florida. Estados Unidos ha realizado un lanzamiento de prueba de misiles balísticos intercontinentales desde un submarino ante la costa de Florida, diciéndole, Maduro, te vas a enterar. ¿Has visto esto, Nicolás?
Pues los próximos no van a ser de prueba. Los Trident 2D5, que no tienen nada que ver ni con el dentífrico ni con la marca de chicles. Publica un comunicado la Marina estadounidense. Dicen, sí, hemos hecho 4. Uno no, hemos hecho 4. Pero estaban desarmados, al este de la costa de Florida. Este es un tipo de misil que tiene un alcance de 7.000 kilómetros. Y capacidad para aportar múltiples ojivas, incluidas evidentemente nucleares. Al mismo tiempo que esto sucede, dicen, no, a Trump hay que darle el Nobel de la Paz. Esto es Orwell en estado puro. La guerra es la paz. Muy poca gente sabe que se ha redactado un proyecto de ley que otorgaría, en caso de ser aprobado, al presidente de Estados Unidos poderes ilimitados para declarar la guerra a los cárteles de la droga, así como a cualquier país que, según la propia Casa Blanca, es decir, este es el peligro, lo de siempre, ¿no? El carácter discrecional, los haya acogido o ayudado. Esto lo ha contado el New York Times. Eso es abiertamente inconstitucional, claro. Porque la Constitución americana solo permite declarar la guerra al Congreso. Luego es verdad que lamentablemente el presidente de los Estados Unidos en muchos casos desencadena guerras, como fue el caso de Vietnam, sin un permiso del Congreso. Pero eso es una vergüenza y se supone que es una vergüenza en la que no habría que reincidir. Pues no solo se quiere reincidir, sino que encima se quiere hacer, ¿no? Pues de una manera bastante pública y a los ojos de todos. Si se aprobara el texto tal como lo ha presentado el New York Times, la ley permitiría al presidente de Estados Unidos considerar terrorista a cualquier grupo que haya traficado con drogas o financiado empresas relacionadas con ellas. Incluida la CIA. Ese es el tema, o la propia DEA, claro. Es que, o la DEA, o sea, claro. Es que eso es un disparate. Pero luego además, es que, vamos a ver, estamos viendo ahora unas cosas que son de una enorme gravedad jurídica. Vamos a ver, cuando hay delincuentes, se les detiene, claro, se les juzga y se les condena. O sea, ¿qué es eso de que salgo a alta mar y de pronto veo un barco que digo yo que lleva droga, pero que no sabemos ni quién va ni nada, y lo vuelo y lo hundo y los mato? ¿Pero esto qué es? O sea, es que es algo que, vamos, parece sacado de las peores películas del oeste. O sea, la ley existe y la ley... Es peor, porque en el oeste por lo menos era cuando venían a tu casa, ¿no? Pero bueno, o también con los indios, sí, también. No, pero vamos, me refiero de en fin, esas películas del justiciero que va a buscar... Este es el orden basado en reglas, ¿no? Sí, que decía Biden, sí. No, pero es que incluso en el oeste, o sea, estoy pensando en algún clásico, El último tren de Ganges, ¿no? Bueno, pues a pesar de que violan y asesinan a su mujer, el sheriff Morgan, interpretado magníficamente por Kirk Douglas, no va a matar al asesino y violador, va a detenerlo para llevarlo al sitio donde lo juzgarán y luego ya legalmente juzgarlo. Contra el criterio del pueblo y de los afectados, evidentemente, claro. Pero es que hasta las películas... Me desdigo de lo que he dicho antes. Hasta las películas del oeste tienen un principio clarísimo de ley y orden. O sea, es detenerlo y luego usted tendrá un juicio justo y luego colgará de una cuerda. Pero porque se habrá demostrado que es culpable. Pero el juicio justo no se lo va a quitar nadie. Bueno, ¿qué es esto de que en el derecho internacional, donde se supone que también detienes a los delincuentes y los llevas ante un tribunal y el tribunal los juzga, yo resulta que soy aquí policía, juez y verdugo? Pero ¿esto de dónde ha salido? Mientras estoy además diciéndole a todo el planeta que yo soy el que defiende la democracia, el que defiende además el Estado de Derecho y que por lo tanto todo el mundo tiene que plegarse a lo que yo diga. Pues es que es absolutamente intolerable. Me ha recordado, cuando ha hecho referencia usted al libro de Terry Anderson y Peter Hill, El no tan salvaje oeste, donde hacen, pues demuestran, ¿no?, como a pesar de que en muchos aspectos no había Estado presente, no había sector público, pues al final sí se respetaban muchos derechos. Vamos a ver, porque entre otras cosas es un principio elemental de un país como Estados Unidos, el principio de legalidad, el rule of law o la supremacía de la ley, como lo quiere usted llamar. Es decir, vamos a ver, de nuevo volviendo a las grandes películas del oeste. ¿En qué acaba la conquista del oeste? Que empieza con los pioneros, viene la guerra civil.
viene el ferrocarril, vienen los indios y tal. ¿En qué acaba? Cuando hay ley y orden, es decir, a los forajidos se les detiene, se les juzga y se les condena. O sea, el principio final, lo que demuestra que el oeste ha sido ganado, que es como se titula en inglés, lo de la conquista del oeste, se puso en España porque la idea esa de ganar el oeste no, es la idea de la conquista española, que llevaban los conquistadores y hacían un favor a los indios esclavizándolos y robándoles todo lo que podían, pero les hacían un favor conquistándolos. Entonces la titularon La conquista del oeste, pero en inglés es How the West Was Won. ¿Cómo se ganó el oeste? ¿Cómo se acaba ganando el oeste? Cuando hay ley y orden. Y se cumple la ley y el orden. ¿Y desde cuándo la ley y el orden es que usted echa unas naves al mar y ve un barco y lo hunde? O sea, es que es algo que va en contra de los principios más elementales del derecho internacional y del derecho interno. Yo sé que, desgraciadamente, esto se ha ido convirtiendo en una regla general. Ahí tiene usted un Estado como el Estado de Israel, en el que no hay pena de muerte. Bueno, es que eso como no hay pena de muerte, asesinamos en el exterior y así no tenemos que juzgarlos y que los condenen a otra cosa. Los matamos y a otra cosa mariposa. Pero es que eso es una burla del derecho internacional y es una burla de la civilización humana. Insisto, una vez más, al mismo tiempo se hace una lista negra de países que no respetan los derechos humanos, países donde no hay separación de poderes, donde no hay legitimidad democrática, y además se les apunta con el dedo. Dice, oiga, ¿y usted quién es para apuntar con el dedo? ¿Usted se ha dado cuenta de lo que está haciendo? Y luego, lo que hemos comentado tantas veces, si lo hace de cara al exterior, ¿por qué no lo va a hacer de cara al interior? Porque el considerar terrorista a cualquier grupo que haya traficado con drogas en este caso, o a cualquier grupo ideológico, como ha sucedido con el tema de Antifa, ya di mi opinión al respecto en los 2 reseteos que hice, pero vamos a ver, una cosa es ser antifascista o estar en contra de cualquier tipo de fascismo y otra cosa es ser miembro de un grupo concreto. El hecho de que a un grupo concreto se le califique de terrorista es para poder saltarte determinados escalones legales. Aquí en el ámbito internacional también, porque si lo consideras terrorista según este proyecto de ley, vuelvo a decir, avanzado por el New York Times, a partir de ese momento ya no hay que pasar por el Congreso. Porque el presidente tendría autorización para utilizar fuerza militar contra dichos grupos y contra cualquier gobierno que supuestamente los albergue. Hay constitucionalistas en Estados Unidos que dicen que no, que aún así tendría que pasar por el Congreso. Esto es prácticamente igual que la denominada autorización para el uso de fuerza militar, que el Congreso, en aquella ocasión sí, concedió a Bush para lanzar la llamada guerra contra el terror tras los atentados del 11S del 2001. Ahí el Congreso autorizó, o dio luz verde a esta autorización, mejor dicho. ¿Para qué se aprobó esto? Para permitir a Estados Unidos atacar a Al-Qaeda y a sus aliados en Afganistán, a los cuales había financiado y ayudado previamente. ¿Pero qué sucedió? Que el carácter amplio de los objetivos, tal como estaba redactada esta autorización, permitió a las administraciones de Bush, de Obama y la primera de Trump también realizar todo tipo de operaciones contra el derecho internacional. Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Ni en la autorización para el uso de la fuerza militar normativa del 2001, ni en el nuevo proyecto de ley, se está considerando nombrar un enemigo específico. Por lo tanto, dejan la puerta abierta para atacar a cualquiera, en cualquier lugar, en una guerra sin límite de tiempo y sin declaración de guerra. Y el New York Times dice que esto es para autorizar a Trump para librar una guerra, un cambio de régimen en Venezuela. Esto va mucho más allá de eso. Muchísimo más. Una vez más, vemos cómo hay un problema que a lo mejor no ha sido creado, pero sí que de alguna manera lo manipulas para, con la excusa de atajar ese problema, darte un paraguas estructural legal, aunque no legítimo, para poder realizar acciones en otros estados contra otros objetivos. Otro gran protagonista, Milei y la reunión con Trump. Ya conocemos los detalles. Dijimos que se estaba planteando la posibilidad de que el Tesoro entregara a Argentina, el Tesoro de Estados Unidos, 30.000 millones, lo contamos antes de ayer. Ayer explicamos que Scott Bessent dijo que pondría el dinero y que pondría las herramientas sobre la mesa que hicieran falta para rescatar a Argentina. Pues lo que le ha dicho Trump a Milei es, de momento, te vamos a dar 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en julio para
que afrontes pagos de tu deuda. Pagos de deuda que, entre otros, tiene que hacerse al Fondo Monetario Internacional con sede en Washington. O sea, no 30.000. De momento te voy a dar 8.500. A cambio, el gobierno argentino tiene que garantizar la presencia de fuerzas militares norteamericanas en Ushuaia, que se está construyendo ahí una base naval integrada. El ministro de Defensa, Luis Petri, ha acudido como oyente a esta conversación para que le den instrucciones. Profundizar la alianza regional militar con Estados Unidos. Y a partir de ahora el responsable del ejército argentino, que en realidad pues el responsable de todo lo que tenga que ver con el ámbito de la defensa, y yo siempre digo, ¿no?, y del ataque en el país argentino, es el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que se llama Alvin Horsley. En Argentina, el Ministerio de Defensa habla con algunos periodistas para explicarles un poco los detalles de todo esto y ponen como ejemplo el de la base de España en Rota, que contaría con una parte de uso exclusivo para Estados Unidos para desarrollar actividades con salida al mar Mediterráneo, actividades que no se fiscalizan y que han incluido, en el caso de España, pues introducir comandos. Stay Behind, Operación Gladio, lo cuento en mi libro. ¿Qué pasa? Que la Casa Rosada necesita también una ley en el Congreso para habilitar este ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino. Se pone la mira en la proyección antártica y en el crecimiento del uso comercial de un pasaje bioceánico en Drake que separa América del Sur de la Antártida y que se ubica entre el Cabo de Hornos en Chile y las islas Shetland del Sur. Eso va a ser controlado por Estados Unidos para contrarrestar la presencia británica en conjunto con la chilena. Es decir, pasaría ese mando de carácter más británico a Estados Unidos. Se habla del ingreso en la OTAN de Argentina o de crear una especie de asociación al margen de la OTAN que se llame Extra OTAN. No sé si aquí también podrían meter a Ucrania, porque así no entras, pero sí entras. Y luego, por supuesto, dedicar dinero de los contribuyentes argentinos, dinero que no tiene Argentina, porque está pidiendo precisamente esos dólares a Estados Unidos para comprar vehículos blindados Stryker, fragatas, submarinos para la Armada y los famosos aviones F-16. A cambio, también tienen que dar de baja el radiotelescopio chino-argentino, una antena que fue instalada en San Juan y que, bueno, pues básicamente es una colaboración científica entre Argentina y China, y poner fin a la línea de swap de divisas, una línea de divisas que mantiene China con Argentina, poner fin y también pues acabar con las inversiones cruzadas en materia energética que han salvado a Argentina. Las infraestructuras argentinas las han salvado los chinos durante mucho tiempo. ¿Es un país soberano Argentina? No. Ayer decíamos oficialmente deja de serlo, oficialmente deja de serlo. Y esto es lo que han contado. ¿Qué otros acuerdos habrá por debajo de la mesa? Luego también me gustaría hacer un comentario respecto a la polémica o al anuncio que se ha hecho con el tema de que quién está pagando realmente las armas que va a vender Estados Unidos, sobre todo en el tema del conflicto ucraniano del este de Europa. Ha comparecido Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, y le han preguntado, oiga, pero entonces, ¿esto cómo va a afectar al contribuyente norteamericano? Y ha dicho ella, no, si han escuchado bien al presidente Trump, al contribuyente americano no le va a afectar en nada. Entonces, le hace una entrevista, un presentador de Fox News, y ella dice, no se preocupen porque nosotros vamos a seguir vendiendo a la Alianza Atlántica armas que luego, junto con Ucrania, decidirán cómo se pueden utilizar, pero esto no lo vamos a financiar nosotros. Vamos a ver. Lo vamos a cobrar nosotros. ¿Quién pone el dinero en la OTAN? El presupuesto de la OTAN, las 2/3 partes son aportaciones de Estados Unidos. ¿Quién está mintiendo aquí? Yo creo que están mintiendo todos. Es distinto que tú me digas que el Ministerio de Defensa de un determinado país va a pagar ese armamento y ese país está dentro de la OTAN. Es muy distinto a que la OTAN vaya a pagar ese armamento. Porque los países europeos, insisto, es que están a años luz en aportaciones. Se habla mucho del 5% del Producto Interior Bruto. Miren, el 65% del presupuesto de la OTAN es Estados Unidos. El 6% es Reino Unido.
el 5% es Alemania, el 4% Francia, Italia el 2%, Canadá el 2%, Polonia el 1,5%. Y de ahí para abajo. Bueno, Polonia el 1,5% y hay que ver la guerra que da, ¿eh? En términos absolutos es una barbaridad que Polonia esté por encima de Holanda, de España, de Turquía, ¿no? Estoy hablando de términos absolutos. No, y la guerra que da, vuelvo a insistir. Sí. O sea, a mí me recuerda un especial de Navidad que se hizo en el programa de María Teresa Campos y nos pidieron a varios que cantáramos un villancico y todo lo demás. Eso hay que buscarlo. Y entonces, bueno, pues uno de los que fue, no voy a decir quién era, verdaderamente encima pretendía dirigir a todos por encima del músico, ¿no? Y en un momento determinado, el músico me mira desesperado y dice: hay que ver este tío lo que manda y lo mal que canta, ¿no? Bueno, pues es Polonia en la OTAN, ¿no? O sea, hay que ver lo que pretende imponer sus criterios la llena de Europa, por citar a Winston Churchill. Así es. Aquí tenemos otro elemento que prácticamente no se analiza. Dice, no, esto va a pagar la OTAN. Bueno, ya veremos. Si paga la OTAN en sí, está pagando Estados Unidos. Si pagan países OTAN de forma individual, que yo creo que eso es lo que pretende Donald Trump, bueno, pues será otra cosa. Pero de momento, lo único que vemos es que están saliendo armas de los arsenales de Estados Unidos, las grandes empresas de armamento están cobrando, está pagando la OTAN y luego veremos la OTAN qué cuentas hace con Alemania, con Francia, etcétera, etcétera, que son países que fiscalmente están hechos unos zorros. Bueno, y aparte de la OTAN, vamos a ver lo que le estás vendiendo a toda esta gente, porque claro, tú llegas y le dices a los franceses, esto que tienen ustedes, c'est une merde, ¿eh? Y entonces tienen ustedes que comprar aquí del complejo industrial militar americano. Llegas a los británicos y les cuentas lo mismo. Los españoles, ¿qué vamos a contar? Haces lo mismo en Arabia Saudí, en Egipto. Lo haces en todas partes. En China, en todas partes. Entonces, gente que en estos momentos no quiebra porque el Banco Central Europeo intenta evitar que se produzca la quiebra, el fin del euro y demás historias, los estás metiendo en unos gastos verdaderamente salvajes que no pueden afrontar. Como decía Borrell, es que la guerra de Ucrania la va a pagar la educación, la sanidad, no sé, sí, y muchísimo más. Eso estamos. La única que se ha opuesto ahora mismo a reformar el sistema de pensiones ha sido Meloni, que además esta mañana aparecía en Financial Times muy destacado, que no quiere ir al tema de la jubilación, de la jubilación, que están discutiéndolo desde hace mucho tiempo. Alemania ya ha anunciado, Friedrich Merz, un otoño de reformas con la tijera en la mano para beneficiar a su jefe, que es BlackRock, para quien ha trabajado durante tanto tiempo, ¿no? Y luego, es que además Meloni sabe que pierde las elecciones. Sí, es decir, claro. Porque claro, meterte con las pensiones en la situación que hay y todo lo demás, pierdes las elecciones. No sabes lo que puede pasar en España. A lo mejor también las perderías, pero a lo mejor no las pierdes, porque dices, nosotros desde la izquierda hemos tenido que hacer esto, pero imagínense ustedes si viene la derecha. Claro, que vienen a quitarnos el pan y la sal. Viene la derecha y a la derecha les puede usted quitar, vamos, hasta la hijuela. Las derechas, como decía Carmen Calvo, ¿no? Con ese lenguaje de guerra civilista, las derechas, ¿verdad? No, con ese lenguaje de los años 30, que debe de ser más o menos cuando ella nació. Luego, claro, supongo que cuando va a la clínica Ruber, ahí lo de las derechas no lo dice, ¿no? Ahí lo que se pone directamente es ella a la derecha y con D mayúscula. Luego, el tema de Siria. Esto es insultante, ya lo hemos denunciado aquí muchas veces, no voy a insistir mucho en ello, pero que la presidenta de la Comisión Europea publique en sus redes sociales una fotografía donde se reúne sonriendo con un yihadista, uno de los más peligrosos que ha habido, el jefe de Al-Qaeda en Irak, Al-Yolani, que ahora lo han rebautizado como Al-Shara, que ahora pues el hombre va ahí, se pone un traje, cierra así las rodillicas y las piernas y parece hasta un buen muchacho. Este tipo es un asesino. Es un asesino, ha estado en las listas de terroristas durante un montón de tiempo y ahora, bueno, pues resulta que es el líder sirio, ¿no? Y dice Úrsula, de su amigo, de su gran amigo, buen intercambio con el presidente Al-Shara sobre los desafíos que enfrenta Siria durante su transición. La Unión Europea, agárrese los machos, sigue promoviendo una transición genuina, inclusiva, pacífica y liderada por los propios sirios, libre de injerencias extranjeras perjudiciales. Pero señores, hace falta valor, como decían aquellos del conjunto. Esto es que te orinen y encima que te digan que está lloviendo. Sí.
Y tú además dices que menos mal que no llueve frío sino Claro, caliente. exactamente. Vamos a ver, transición genuina si ha sido un golpe de Estado. Transición inclusiva, ¿cómo que inclusiva? Pero si están matando cristianos, están secuestrando mujeres, las están violando. Pacífica, pero si todos los días hay progromos dentro del propio país. Y liderada por los propios sirios libres de injerencias extranjeras perjudiciales, pero si habéis sacado al Assad, que lo habéis mandado a Rusia y allí está metiendo la mano a todo el mundo. Reino Unido, Turquía, Israel. Madre mía. Esto demuestra hasta qué punto no hay ningún tipo ya de vergüenza ni de cortapisa para mentirnos a la cara. Vamos también a hacer un especial un día en el Gran Reseteo sobre quién es de verdad Ursula von der Leyen. Alguno va a alucinar también. Pepinillos, como diría Chicote. Sí. ¿Saben ustedes quién está al cargo ahora mismo de las acciones del gobierno sirio? No es Al-Yolani rebautizado como Al-Sharaa, es David Petraeus, que desempeñó un papel clave en el armamento precisamente de Al-Qaeda en Siria, en la operación Timber Sycamore, de la cual también hemos hablado en el Gran Reseteo. Bueno, a todo eso, Petraeus, que es un personaje que yo vivía aquí en Estados Unidos, la propaganda que le hacían militar, y vamos, parecía que era un cruce de Julio César, Alejandro y Napoleón. Sí. Y luego era un zote, zote. Uh-huh. O sea, fue incapaz de ganar operaciones militares que con la superioridad que tenía Estados Unidos solo tecnológicamente, vamos, esto lo coge Aníbal y con la gorra, ¿eh? O sea, el Petraeus era un zote, ¿eh? Pues pero como era muy sumiso al mando político y no le importaba meterse en situaciones que fundamentalmente eran políticas y que eran inconfesables, oye, pues el tío fue ascendiendo, parece el ejército español. Se ha reunido con el presidente sirio en una especie de minicumbre celebrada paralelamente a la Asamblea General de la ONU, donde han hablado de la reconstrucción, es decir, del negocio, de la gobernanza, de las sanciones económicas, que se ha retirado por obra y gracia de Donald Trump, y de las relaciones regionales, es decir, lo que tiene que hacer Siria con respecto a Israel y Turquía, que básicamente es poner el trasero. Acaba la conversación, comparece Petraeus y dice: me ha llenado de una enorme esperanza. Se estaba reuniendo Petraeus, que es pues uno de los que estaban al mando precisamente de una de esas operaciones que indica usted que fueron un desastre, la operación en Irak. Se sienta con el antiguo comandante de Al-Qaeda en Irak y sale diciendo que, bueno, me ha llenado de enorme esperanza, como si fuera el título de una película de Star Wars. Y le dice al sirio: tu visión es poderosa y clara, tu comportamiento también es muy impresionante. Obviamente esperemos que tengas éxito, inshallah, porque al fin y al cabo tu éxito es nuestro éxito. Claro. Sí. Que este tipo estaba en la lista de terroristas que elaboró el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, mientras la CIA proporcionaba armas, financiación, etcétera, etcétera, ¿no? A la filial de Al-Qaeda, que entonces se llamaba Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra era la filial de Al-Qaeda en Irak que manejaba este tipo. Seymour Hersh ha hablado en numerosos artículos de Petraeus. Sí. Diciendo que estableció una línea de ratas entre Libia y Siria para enviar armas al frente al-Nusra. Y toda esta operación Timber Sycamore, como digo, la hemos contado en los especiales que hemos hecho sobre Siria. Para eso Petraeus sí valía. Para esto sí. Sí. Para enfrentarse con tropas muy inferiores en otras partes del mundo y que iban en babuchas y todo lo demás, que le dieron un lavado por todas partes, para eso no. Pero para pasar armas a terroristas era ideal. De hecho, cuando nace el ISIS, también le ponen al frente para financiar al ISIS, bajo el mandato de Hillary Clinton en la Secretaría de Estado, y luego tuvo que dimitir en 2012 por un escándalo sexual. ¿Y sabe usted lo que hizo, Petraeus? Se fue a una empresa de capital privado que se llama Kohlberg Kravis Roberts, KKR, dirigida por el multimillonario judío Henry Kravis, que a su vez financió al Frente al-Nusra y al ISIS en nombre de la CIA de manera extraoficial. Naturalmente. Maravilloso. Naturalmente. Esto es maravilloso, ¿no? Bueno, pues para que vean ustedes cómo están las cosas. Iba a hablar hoy de Google. Es maravilloso porque se supone que este hombre ha jurado defender la Constitución, defender la seguridad de los Estados Unidos de América, etcétera, etcétera, y está por ver que eso es lo que haya caracterizado su carrera. No es que me quiera cebar con él. No, pues pero, es que sí. Pero es lo que hay.
es así. Y voy a hablar también de Google, lo vamos a dejar para mañana porque ha habido una admisión por parte de Google admitiendo pues lo que hemos dicho tantas veces aquí, ¿no? Que son una gran mordaza digital junto a otras compañías, pero también hay letra pequeña y le quiero dedicar suficiente espacio y mañana hablaremos de lo que está haciendo Google, de lo que admite que está haciendo y de lo que realmente, pues las actividades reales que tiene también en alianza con la NSA, con la inteligencia norteamericana, que la verdad es que Google es y seguirá siendo una herramienta de la NSA, pero como dice usted siempre, don César, en los programas de Así fue España, eso ya será mañana. Mañana continuaremos nuestro viaje. Programa intenso el de hoy, pero la verdad es que había muchísimos temas y como decía usted antes, son temas absolutamente relevantes y de calado y que en muchos casos marcan un antes y un después, ¿no? En el devenir geopolítico, al menos si lo miramos en el corto plazo, ¿no? Porque siempre se corre también ese riesgo, ¿no? De ver todas las cosas, ¿no? Como tan a corto plazo, cuando en realidad pues estamos inmersos en una serie de tendencias que ya vienen desde hace mucho tiempo y que aquí pues hemos intentado anticipar en la medida de lo posible y lo seguiremos haciendo, don César. Sin ningún género de dudas, mientras Dios nos dé salud, pero vamos, ¿quién lo va a discutir? O sea, eso está más claro que el agua. Pues muchísimas gracias por todo, Lorenzo, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte, don César, a ver si me sale el tigre de papel, voy a estar aquí un ratillo por la tarde, a ver si lo intento. A ver qué hace.